Buenas, en este video veremos un ejemplo de cómo calcular el momento de inercia de un cuerpo continuo. Mi nombre es Luis Martínez, soy ingeniero mecánico y doctor en ingeniería y docente universitario. Entonces, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice, calcule el momento de inercia de una esfera sólida uniforme alrededor de un eje que pasa por el centro de su masa o centroide de la esfera. En este caso es el eje 1, 1, que es este que está acá. La esfera es uniforme y su radio es R. ¿Vale? Y su masa M, ¿no? En principio. Bueno, eso es lo que queremos, calcular el momento de inercia con respecto a ese eje. ¿Cómo se empieza el problema? Pues el problema empieza de la siguiente forma. Vamos a tomar toda la esfera, ¿sí? Que es homogénea, o sea, que sea homogéneo significa que su densidad es la misma en cualquier punto. Entonces lo que hacemos es que dibujamos un disco, perpendicularmente al eje que queremos analizar o al eje de referencia. Este eje es el eje 1, 1, ¿vale? Entonces dibujamos un disco perpendicular a él. Ese disco pues tendrá un espesor dx, ¿sí? Y está ubicado a una distancia x desde el centro, ¿sí?, de la esfera. ¿Sí ves? De aquí a aquí hay una distancia x y el espesor es de x. Y ese disco pues tendrá un radio R, ¿vale? Tendrá un radio R. El disco como tal, fíjate, de hecho la esfera está hecha de discos, ¿sí? Aquí un disco pequeño, aquí un disco un poquito más grande, así sucesivamente hasta llegar en el centro y está el disco más grande de todo y así sucesivamente hasta llegar a un disco de tamaño 0. Entonces fíjate que tenemos varios discos, es básicamente se modela la esfera como si fuera una colección de discos, ¿vale? Y esos discos son muy delgados, o sea, el espesor delta de x es delgado. Ahora, un disco como tal, que es esta figura que tenemos aquí, tiene un momento de inercia con respecto a su eje. Fíjate que el eje centro o el centroide de ese disco está justo sobre el eje que me interesa, el eje 1, 1. ¿Vale? El centroide con respecto a ese eje lo podemos calcular mediante esta expresión que viene dada en tablas, en libros, ¿sí? Y igual a un medio de m por r a la 2. ¿Vale? Ese es el centroide de un disco con respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Y el eje es paralelo al eje longitudinal del disco. ¿Vale? Sí, como si fuera su eje de generatriz del cilindro, ¿no? Esto es para un disco muy delgado. Entonces ya sabemos que el momento de inercia con respecto al eje 1, 1 es igual a un medio de la masa del disco, de este disco, por r a la 2. Ojo, esta masa m minúscula no es la masa de la esfera, ¿vale? Si ya eso lo conocemos, entonces podríamos decir lo siguiente. Como la idea es que la esfera sea una colección de discos, entonces podríamos decir di11, o sea, el diferencial del momento de inercia, ¿sí? 1, 1, debido a este disco, es igual a un medio de radio de este disco, que es r, al cuadrado por dm. ¿Sí? Fíjate que es básicamente esta misma expresión que está acá, pero en términos diferenciales. Donde este dm es la masa que tiene este disco, ¿sí? Y el di es el momento de inercia que aporta este disco. Claro, como esta esfera está compuesta de muchos discos, pues la idea es sumar todos los diferenciales de i de cada disco, y eso me va a dar el i total de la esfera con respecto a un eje que pasa por su centroide, ¿vale? Entonces eso se hace mediante una integración, ¿vale? Fíjate que para integrar, ¿sí? Necesitamos pues ordenar estas variables. Fíjate que de qué depende r, por ejemplo. Esta variable r y de m, tanto de m como r dependen de la distancia x,
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a correlacionar tanto el dm como el r con la distancia x. Podría ser una forma, ¿vale? Entonces, para proceder eso, hacemos lo siguiente. Primero, ya sabemos que el DI, o sea, el diferencial de momento de inercia que aporta un disco, ¿sí? De los tantos que hay, es, con respecto al eje 1, 1, es un medio de R por dm, ¿vale? Ahora vamos a relacionar R con quién. O sea, hay que relacionarlos con quién. Bueno, una de ellas, pues, o una de las formas, o una de las variables con que la quisiéramos relacionar es con X, la distancia que hay del centro a donde está al centro del disco, del centro de la esfera al centro del disco. Y lo otro, si pudiéramos, es con el radio de la esfera. ¿Sí? Fíjate que esta esfera tiene un radio R mayúscula. Esta figura muestra un esquema 2D de esta figura en 3D. Aquí tenemos el disco, ¿vale? Que tiene un diferencial de X, un espesor de X. Y la distancia que hay del centro de la esfera al lugar geométrico donde el disco toca la esfera se llama R mayúscula, que es el radio de la esfera. La distancia que hay del centro de la esfera al centro del disco o al centroide del disco es X. Y el disco tiene una distancia R. Fíjate que aquí me sale un triángulo. Este triángulo se cumple para cualquier disco que usted tome aquí. ¿Sí? Si está aquí, si está acá, ese triángulo se cumple. Por el teorema de Pitágoras conocemos que x al cuadrado más r al cuadrado tiene que ser la hipotenusa de ese triángulo, que es r mayúscula al cuadrado. R mayúscula es el radio de la esfera, que es constante, ¿vale? Entonces ya yo podría despejar el r del disco, que va a depender de la posición x en la que está ese disco, ¿vale? En función de esa distancia x y del radio de la esfera. Entonces me quedaría así: r del disco igual a raíz cuadrada de r a la 2 menos x a la 2, ¿vale? Una vez tenemos esto, ya lo podemos enchufar acá y ya me queda y en función de x, ¿vale? ¿Vale? Ahora el otro objetivo es, este dm también hay que colocarlo en función o de la variable x o del radio de la esfera, o de ambos, que va a ser el caso. ¿Eso cómo se hace? Pues si miramos, nosotros tenemos que el volumen de una esfera, ¿sí? El diferencial de volumen, ¿sí? El diferencial de volumen sería de la siguiente forma: pi por r a la 2 por dx. ¿Eso qué es? El diferencial de volumen de este disco, ¿vale? De este disco. Fíjate que el volumen de un cilindro, como es pi por r, que es el área del cilindro, por la longitud del cilindro, que es L. En este caso sería pi por r a la 2 por dx, ¿sí? Dx es la longitud de ese cilindro. Eso me da el diferencial de volumen de este cilindro, ¿vale? Por otro lado, ya yo entonces podría reemplazar r aquí. Me queda que ya lo conozco, r, en función de r mayúscula, que es radio de la esfera, y x, que es la posición a la cual está el disco con respecto al centroide, o al centroide de la esfera, o el centro de la esfera. Entonces me quedaría db igual a pi r mayúscula a la 2 menos x a la 2 por diferencial de x. Ahora, esto, si sabemos que la masa, la densidad es igual a masa sobre volumen, ya podríamos relacionar de alguna forma este dB con el dm. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pues si ya sabemos que el dm, ρ, la densidad es igual a la masa al dm sobre el dB, o lo que es lo mismo, masa sobre volumen, y aplicamos diferenciales en ambos lados. Entonces yo podría escribir este dm de esta forma: ρ, que es una constante, por dB. Ah, pero es que dB ya lo tengo. dB es pi por r, pi que multiplica a r mayúscula al cuadrado menos x al cuadrado por diferencial de x. Sí, entonces lo reemplazo aquí. Entonces me queda dm igual a pi por r, por ρ, que multiplica a r mayúscula al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Este es el dm. ¿Cómo así el dm? Es el diferencial de masa que tiene este disco. Si yo quiero conocer toda la masa, por ejemplo, cuando integremos sería integrar sobre toda la esfera, entonces me da la masa de la esfera. Sería más o menos esa la filosofía. Entonces ya teniendo dm y r, los puedo reemplazar directamente aquí. Y el momento de inercia
que quiero calcular, que es con respecto al eje 1, 1, ya me quedaría una integral en función de x solamente, ¿vale? Entonces cuando reemplazamos tanto r como dm en nuestra ecuación, me queda de esta forma. De ahí, el diferencial de momento de inercia con respecto al eje 1, 1 es igual a pi por rho a la 2, o rho entre 2, que multiplica a r a la 2 menos x a la 2, todo esto al cuadrado por dx. Es simplemente pues poner este valor aquí al cuadrado, te queda r a la 2 menos x a la 2, ¿sí? Y este multiplicado, un medio de r a la 2 menos x a la 2, porque esta raíz se va con este cuadrado, que multiplica todo esto. Por eso r a la 2 menos x a la 2 queda al cuadrado. Y lo demás queda pi por r por un medio, que es esto que está aquí. Ahora hay que hacer la integral. La integral se va a hacer desde x igual a 0, que es cuando estoy en el centro de la esfera, hasta x igual a r mayúscula, que es cuando estoy acá, ¿vale? Y allí se hallaría el momento de inercia total que tiene la esfera con respecto a este eje, que es básicamente la suma de cada disquito de que está conformado la esfera. Al hacer esto, bueno, aquí tenemos nuevamente la ecuación que habíamos calculado, ¿sí? Y como ya dije, se va a hacer de 0 a r y se multiplica por 2, porque al hacer la integral de 0 a r sería de la mitad hacia acá, pero también contribuye la otra mitad de la esfera a la inercia. Entonces se multiplica por 2 la integral. Entonces te queda, y cuando integras aquí, integral de diferencial de momento de inercia, te queda momento de inercia con respecto a 1, 1 igual a 2 veces, porque son 2 mitades, pi por rho entre 2, integral, ya esto aquí pasa a la integral, esto salió de la integral porque es constante, pi, rho y 2 son una constante, integral de 0 a r, de r a la 2 menos x a la 2, todo eso al cuadrado por dx, ¿vale? Ahora, ¿cómo se resuelve esta integral? Perdón, ¿cómo se resuelve esta integral? Pues esta integral es fácil de resolver, es simplemente desarrollar este binomio que hay aquí. Para eso antes vamos a ordenar este 2 con este 2 se cancela porque uno está multiplicando, otro está dividiendo, entonces solo te queda pi rho, que es esto, pi por rho, integral de 0 a r igual que acá, y desarrollas este binomio, r a la 2 te da r a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahora sí podemos resolver eso por integral. Fíjate que es la integral de un polinomio que es bastante sencillo, ¿vale? Entonces esta integral te queda de la siguiente forma, pi por rho sigue aquí, que multiplica a r a la 4 por x, ¿sí? Porque aquí este diferencial pasa a multiplicar acá y te da x, menos 2 tercios, ¿sí? De r a la 2 por x a la 3. ¿Por qué? Porque integral 2r a la 2 sale de la integral porque es constante, ya que r es el radio de la esfera y no varía. Y la integral de x a la 2 por dx te da 1 tercio de x a la 3. Entonces por eso te queda aquí esto, 2 tercios de r a la 2 por x a la 3. Y finalmente la integral de x a la 4 por dx te da 1/5 de x a la 5. ¿Vale? Este resultado se debe evaluar efectivamente desde x igual a 0 hasta x igual a r. ¿Qué es esto que está acá? ¿Vale? ¿Qué es esto que está acá? Cuando x es 0, pues todo es 0, porque esto por 0, 0, esto por 0, 0, y esto por 0, 0. O sea que cuando es 0, el momento de inercia vale 0, y solamente te queda esta expresión evaluada en r, que sería esto que está aquí. Donde va x, vamos a poner r. Entonces te queda de la siguiente forma, i igual a pi por rho, que multiplica a r a la 4 por r, menos 2 tercios de r a la 2 por r a la 3, más 1/5 de r a la 5. Cuando se desarrolla esta parte, te queda de la siguiente forma, pi por rho por r a la 5 menos 2 tercios de r a la 5 más 1/5 de r a la 5. Allí, como r a la 5 se repite en todo y es una constante, pues lo podemos sumar, ¿sí? Entonces, para sumar más fácil, pues sencillamente multiplicamos por ¿qué? Por el mínimo común múltiplo, ¿no? Que aquí sería 15, ¿vale? Y nos queda de la siguiente forma. Pues aquí nos queda 15 sobre 15, que es 1. Aquí nos queda 10 sobre 15, que es 2 tercios, ¿no? Básicamente. Y aquí nos queda 3 sobre 15,
que es un quinto, para sumar más fácil los fraccionarios. De esta forma lo único que tenemos que hacer es sumarlos de arriba. 15 menos 10 más 3, entonces eso me da más 8. Y así hallo el momento de inercia de una esfera con respecto a un eje que pasa por su centroide. Ese momento de inercia I11 me da 8 por pi por rho sobre 15, multiplicado por r a la 5. ¿Vale? En principio este es el resultado. Sin embargo, para que quede de una forma un poco más, este es el mismo resultado de antes, para que nos quede de una forma un poco más conocida, nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a reordenar esta expresión que nos dio, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ordenar? Esta es esta misma que está acá. ¿Cómo lo vamos a ordenar? De aquí podemos sacar 2 quintos, ¿sí? Si sacamos 2 quintos y de este r a la 5 sacamos r a la 2. O sea, 2 por 4 sería 8 y 5 por 3 sería 15. Entonces, si separo 2 quintos de r a la 5 por lo que me queda, que sería 4 tercios de pi rho por r a la 3, ¿sí? Entonces expreso este i, que es el momento de inercia con respecto a este eje, lo expreso de esta forma. ¿Por qué hago eso? Por lo siguiente. Si nosotros miramos, el volumen de una esfera es igual a 4 tercios pi r a la 3. 4 tercios pi r a la 3. Eso es el volumen. Y si al volumen lo multiplicas por la densidad, te da la masa. O sea que la masa de una esfera es 4 tercios de pi rho por r al cubo. ¿Vale? Tomando que rho sea constante, o sea que sea un cuerpo homogéneo. Entonces esto es básicamente la masa. Esta expresión que está aquí es básicamente la masa de la esfera. Entonces si esto es la masa, entonces ya podría escribir el momento de inercia como aparece en todas las tablas y en todos los libros, que es de la siguiente forma. El momento de inercia de una esfera con respecto a un eje que pasa por su centroide es igual a 2 quintos de radio a la 2 por m. O dicho de otra forma, 2 quintos de m por r a la 2. Este es el momento de inercia de una esfera con respecto a un eje que pasa por su centro de masa, siendo que la esfera es homogénea, cuando la esfera es homogénea, ¿no? Aquí termina esta primera parte del ejercicio, ¿vale? Espero que esté lo más claro posible, y si no, pues en tus comentarios pues me harán saber que no está muy entendible, y lo haremos de nuevo el video. Ahora se nos pide lo siguiente, ¿vale? Que es que calculemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa justo, o bueno, a un eje que es tangente a la esfera, como es este caso. Esta es la misma esfera de nuestro problema, tiene un radio r. Ya conocemos el momento de inercia con respecto a este eje 1, 1, y ahora lo que nos hacen es pedir un momento de inercia con respecto a un eje que es tangente a la esfera, ¿vale? Que es tangente. Ahora, tú dirás, bueno, hay que volver a hacer todo lo que hicimos antes. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque fíjate que este eje que está aquí, ya conocemos el momento de inercia con respecto a este eje. Y nos están pidiendo es con respecto a este eje. Ambos ejes tienen una particularidad, que es que son paralelos. ¿Sí? Son paralelos. Entonces existe un teorema que ya en los videos anteriores que he realizado sobre el cálculo de inercia, o conceptos del cálculo de inercia, pues ya ustedes sabrán a qué teorema me refiero. Es el teorema de los ejes paralelos. A ver, ¿qué dice el teorema de los ejes paralelos? Dice que el momento de inercia con respecto a un eje que te interesa conocer, 2, 2 en este caso, y 2, 2, es igual al momento de inercia que ya tú conoces, ¿sí? Con respecto a un eje que ya tú conoces, que sería el eje I1, 1, o el momento de inercia con respecto al eje 1, 1, que es este, más la masa del cuerpo bajo estudio por la distancia que separa a ambos ejes. De esa forma se puede usar el teorema de los ejes paralelos para conocer un momento de inercia que no conozco en relación a otro que sí. La única restricción que tiene este teorema es que los ejes tienen que ser paralelos, por eso se llama así. En este caso lo son. En este caso tenemos que la masa es m, de hecho nos lo daban, nos decían que era una esfera de masa m y de radio r, r mayúsculo, ¿vale? Entonces nos dan la masa. Por otro lado, tenemos que la distancia entre el eje 1, 1 y el eje 2, 2
también la conocemos, es el radio de la esfera, ¿sí? Porque este eje es tangente a este, entonces la distancia de aquí a aquí es el radio de la esfera. Sabiendo eso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar m aquí y r en d a la 2. Y el hilo que ya sabemos cuánto vale el momento de inercia con respecto al centroide. Si hacemos eso, pues nos queda de la siguiente forma. 2/5 de mr a la 2, que es esto que tenemos aquí, lo reemplazamos en I11, más m por radio a la 2. Fíjate que esto es radio a la 2 y esto es radio a la 2. ¿Vale? Entonces sacamos factor común mr a la 2 y nos queda 2/5 más 1 de mr a la 2. La suma de 2/5 es simplemente 7/5, ¿no? Porque sería 5 entre 5, entonces sería 2 más 5, 7. 5 más 5 y 5, pues factor común. Entonces, 2/5 más 1 da 7/5 de mr a la 2. ¿Qué sería el momento de inercia con respecto a un eje que pasa tangente a la esfera? ¿Vale? Que este resultado lo podemos corroborar en tabla, en todas las tablas que aparecen en los libros de física, de estática y dinámica. Y eso ha sido todo. Fíjate que ambos resultados son muy útiles cuando damos problemas de dinámica de cuerpo sólido, ya que por ejemplo una esfera rodando en un piso, ¿sí? O en un plano, una esfera rodando en un plano, para calcular toda la parte dinámica necesitamos el momento de inercia con respecto al plano donde está rodando la esfera, que sería este momento de inercia. Y la primera parte también la necesitamos, por ejemplo, cuando un cuerpo esférico o semiesférico gira en torno a su centroide. Entonces necesitaríamos el momento de inercia con respecto al eje 1,1. Esto ha sido todo. Espero que esté bastante claro. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios y te explicaré y trataré de explicarlo nuevamente. Muchas gracias por su tiempo.